Bien, y ya se encuentra con nosotros el psicólogo industrial, organizacional, coach holístico y conferencista internacional, Alex Barriera. Saludos y bienvenido nuevamente a Salud Total. Saludos, Frances, muy contento, muy feliz de estar aquí nuevamente contigo y con todo tu público. Hoy vamos a hablar sobre el rol del líder en el bienestar de sus empleados, así es que quisiera que nos hablaras acerca de qué es ese concepto. Mira, Frances, en los años que llevo como psicólogo industrial siempre he visto la importancia de la relación que tiene el líder en una organización con su empleado y cómo esta relación, si es buena o mala, afecta el bienestar total o general de ese empleado, no solamente en la parte organizacional, sino también en la parte personal. Sí, vamos a hablar de los beneficios de ser un buen líder a la hora de ejecutar en el trabajo. Oye, te pregunto, no me contestes, pero todos hemos tenido buenos líderes y no tan buenos líderes. De mi parte también lo puedo decir, aprendemos de todo, ¿verdad? Pero muchas veces olvidamos de la importancia que tiene cuando este líder conoce las necesidades de su equipo de trabajo, de su empleado. No tan solo las directrices, no tan solo las instrucciones, no tan solo el rol del día a día en el lugar de trabajo, sino también cómo está ese estado de ánimo, cómo se siente esa persona ejecutando esas tareas, de qué manera la podemos ayudar. Cuando esa conexión se da, los beneficios pueden ser excelentes. Podemos aumentar el rendimiento, el engagement, la autoestima de esa persona, la productividad. Yo creo que todos hemos pasado por esto y podemos decir que cuando tenemos un buen jefe, un buen líder, damos la milla extra. Quizás las cualidades que tiene que tener esa persona para poder ser ese líder son bien particulares. Quisiera que nos hablaras de esas para esas personas que se están inaugurando como jefe o para los empleados que están viendo cómo puedan ayudar también a ese líder en su empresa. Yo creo que empezaría esta respuesta hablando de la diferencia entre el líder y el jefe y así contestamos. Yo creo mucho en el liderazgo transformacional. Tenemos muchos estilos de liderazgo, pero basado en las nuevas generaciones que tenemos ahora, las necesidades y post-pandemia, las cosas que hemos visto, el tener líderes transformacionales que se ocupen realmente, uno, por el bienestar de la organización, por cumplir con las metas de la organización, pero también por apoyar a su equipo de trabajo a que alcance sus metas individuales, su desarrollo personal. Así que hay que tener buena comunicación, hay que tener una escucha empática, respuesta empática, apertura, flexibilidad, negociación. Todo esto se resume en muchas otras competencias y características que podemos desarrollar. Algunas las tenemos, pero otras podemos también trabajarlas. ¿Qué pasaría si quizás ese líder no tiene estas cualidades? ¿Cómo eso puede afectar la empresa, el empleado en su ejecución? Lo vemos todos los días. Vemos altas en la rotación, ausentismo, vemos errores en la calidad del trabajo, ya sea en producción, en productividad, en servicio al cliente, problemas de comunicación. Esto también cae en una serie de problemas psicosociales que se manifiestan en las organizaciones: depresión, ansiedad, estrés laboral, burnout, que es el síndrome de quemarse por el trabajo. Y esto entonces lleva primero a despegarnos del trabajo, a no hacer nuestro trabajo adecuadamente, pero todo esto me lo llevo para casa, Frances, porque yo creo que no existe manera de yo decir que soy un empleado de una organización y una persona y esto es algo aparte, todo esto está unido. Si yo me quemo en el trabajo, esta situación me la traigo a mi casa y entonces ahí empiezan los problemas con los familiares, con las parejas, con las distintas relaciones que tenemos en nuestra vida, también con el dinero, con las finanzas. Y si lo vemos la importancia y lo que es llegar a esas consecuencias, nos damos cuenta que no deberíamos tener que llegar ahí. Mucho se ha hablado en el pasado, y quizás me puedes abundar sobre este mito, que ahora pudiéramos decir que es un mito, que cuando llegamos al trabajo tenemos que dejar los problemas en la casa o afuera, que tenemos que hacer ese switch, y no siempre es así o no siempre podemos lograr hacer eso. Yo pienso que no es 100% posible. Uno tratamos de alguna manera. Imagínate que de repente tú estás en tu casa, tienes algún problema, alguna condición de un hijo, de un familiar, de una mascota, algún problema financiero, y yo puedo dejar todo ese problema afuera como si no existiera. Si tienes esta persona enferma en tu hogar, tú estás pendiente de tu teléfono, tu estado de ánimo cambia, si has tenido una ruptura en una relación, algún problema en general. El ejemplo perfecto es la pandemia. No podíamos despegar y enajenarnos de que existía un evento a nivel mundial cuando estábamos trabajando. Así que sí, tratamos de separarlo, pero no es real separarlo 100%. Y en el caso del líder, de ese jefe, ¿cómo entonces, sin llegar a un extremo de abuso, ¿verdad? Sí. De los empleados, que quizás podemos tener esa conversación, esa comunicación de apertura, de decir, mira, tengo esta situación, la confianza, ¿cómo se desarrolla eso?
Mira, yo creo mucho en la capacitación continua, en la capacitación constante. Si tal vez algo que yo hacía antes me funcionaba, pero ya no me funciona de la misma forma, vamos a reinventarnos, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a tratar de aprender algo nuevo, una destreza de comunicación. No podemos pensar que todo lo que yo hacía está bien. Un líder tiene que estar en constante proceso de transformación y de educación. Yo tuve la oportunidad de desarrollar un programa llamado Universidad de Líderes y Supervisores que he podido implementar en distintas organizaciones en Puerto Rico, y la base tiene que ver con todo lo que hablamos aquí en Salud Total, de cómo crear un balance holístico, unas prácticas altamente efectivas desde mi espacio como líder, como ser humano, mi conexión con mi equipo de trabajo, tratar de llegar y cumplir con las metas organizacionales y ayudar a la persona a crecer, a desarrollarse. No podemos pensar que todo lo sabemos. Tenemos que estar en constante proceso de apertura, de feedback, de mentoría, de coaching para mejorar, porque si las generaciones cambian, la necesidad a nivel mundial y organizacional y locales también cambia, nosotros como líderes tenemos que estar muy abiertos a ese proceso de transformación personal para que se refleje entonces en la parte organizacional. Al final del día, yo creo que no somos máquinas, ¿verdad? Somos seres humanos que sentimos, padecemos, tenemos diferentes situaciones como empleados, y los líderes también tienen sus distintas situaciones a la hora de llegar a trabajar. Así es que es cuestión de eso, de llegar a la comunicación, de buscar profesionales que nos orienten, que nos eduquen para cada día ser mejores. Definitivamente, Francia. Así que el llamado para todo el líder que me escucha o el que desee ser líder es que entremos a un proceso de transformación continua, educarnos y reconocer que cuando conectamos con nuestro liderazgo y conectamos con nuestro equipo de trabajo, podemos apoyar a esa persona que tenga un mejor estilo de vida, un mejor día. Y a veces esa palabra, ese saludo, esa flexibilidad, ese apoyo puede hacer que una persona pueda sobrepasar algún problema personal y se lleva entonces una buena reacción tanto en su lugar de trabajo, pero también en su hogar. Agradecemos como de costumbre a quien ya se ha convertido en un colaborador de nuestro programa Salud Total, el doctor Alex Barriera, por esa información tan importante. Y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total.